Tengo gira en Estados Unidos con mi nuevo show Gordo y Feo en todas estas ciudades. El link de las boletas está en el primer comentario. ¿Qué hace que una creación artística se convierta en una obra maestra? ¿Es el propio contenido de la obra? ¿Es la influencia que deja en todo lo que viene después? ¿O acaso es la conexión que genera con el público? Porque hay obras que se disfrutan y hay obras que se recuerdan, pero La Pelota de Letras es ambas. Porque en la historia del stand-up comedy colombiano, La Pelota de Letras no simplemente fue un show y ya, sino que fue el momento donde Colombia completa descubrió que la comedia era algo más que los chistes callejeros. La Pelota de Letras fue el show que le abrió la puerta a un género de comedia que hasta ese momento era totalmente desconocido para el común de la gente en Colombia. Ese show fue el show que le abrió la puerta al stand-up comedy colombiano. Porque lo que ese show hizo por el stand-up nacional, a las siguientes generaciones les tocó décadas y un trabajo colectivo para llegar a crear algo medianamente tan icónico como lo es ese show, porque estoy seguro que sin La Pelota de Letras no hubiera existido ni Comediantes de la Noche ni Con Ánimo de Ofender, porque La Pelota de Letras le dio visibilidad a un género totalmente desconocido en Colombia hasta ese momento, y no solamente lo hizo en el primer intento porque es el primer show de Andrés López, sino que además lo hizo de la manera más orgánica posible, porque imagínese usted ser viral antes de que el concepto de viralidad existiera. Imagínese usted ser viral sin algoritmos, sin redes sociales, sin difusión en los medios tradicionales, sin mayores comerciales, sin vallas. Yo no recuerdo haber visto una valla de La Pelota de Letras. Imagínese usted ser viral solo a punta de una frase: parce, se tiene que ver esto. Y pues para ver esto a mayor escala, pues está esta obra que no pretende ser sino un sencillo homenaje al tricolor patrio de la puerta a la casa pa' dentro. Es decir, de la mata de sábila, la oración del divino niño, el Dios bendiga este hogar, las coquitas de cerámica en colgandejo de cabulla con granitos de abundancia cristalizados, de la foto José Gregorio pa' dentro. La forma más simplificada de describir La Pelota de Letras sería decir que es una oda a la familia colombiana o una descripción de la cultura colombiana. Y aunque esa descripción no estaría equivocada, también sería una forma de describirlo tremendamente limitada, porque ese show es mucho más que solamente una fotografía de lo cotidiano, sino que es un espejo en el que todo el país se vio reflejado. Para los que no conocen La Pelota de Letras, porque así ustedes no lo crean, este programa lo ven muchos paraguayos, tiene una comunidad gigantesca en Paraguay, entonces no sé si los paraguayos sepan qué es La Pelota de Letras. Entonces, para ellos les hago un resumen ejecutivo muy rápido. En ese show, Andrés López hizo un mapa de la familia colombiana de clase media a través de un recurso muy simple, pero que a la vez es una genialidad, porque no nos agrupó por estrato social, ni por raza, ni por credo. Nos agrupó por generaciones. Y desde ese recurso hace un recorrido que no solamente es chistoso, sino que es antropológico de la familia colombiana. Es un show que en un 90% es observacional. Y ahí es donde está una de las claves del éxito de ese show. Y es que la mayoría de los chistes se basan en la identificación. Es decir, el famoso me río porque a mí también me pasó o me río porque yo también lo vi. Y eso genera una conexión inmediata entre lo que está ocurriendo en escena y la memoria de cada espectador. Algunos incluso podrían argumentar que esa es la forma más pura de hacer stand-up comedy, que es el arte de observar, señalar y provocar risas a partir de algo que todos reconocemos, sin la necesidad de convertirlo en algo personal o confesional. Porque si hay algo que caracteriza a La Pelota de Letras es que después de las 2 horas y media que dura el show, usted sale con dolor de mandíbula de tanto reírse, pero no conoce nada de la vida íntima de Andrés López. El show no es autobiográfico y tampoco quiere serlo porque su propuesta es otra. La propuesta es mostrarnos un inventario de nuestras costumbres, manías y absurdos que tenemos como sociedad, y lo hace de una manera tan precisa que más allá del humor termina construyendo un retrato de la cultura de la época. Y esa es justamente la grandeza de ese show, porque Andrés López no solamente hizo reír a todo un país, sino que logró unirlo a través de un mismo código, de un mismo lenguaje, porque cada referencia, cada imitación, cada gesto que aparecía en el escenario se volvía un lenguaje comparativo que solamente una familia colombiana podría entender. En una época donde el stand-up comedy en Colombia apenas estaba naciendo, La Pelota de Letras se vuelve la piedra angular sobre la cual se construyó todo lo que vino después. Entonces, la primera generación es la generación W. Ahí nacerán los papás y las mamás de nuestra patria. Entonces le viven recordando a los familiares y amigos sobre cómo proteger el patrimonio para no entrar en desgracia. Y cuando uno no les hace caso y a uno le va mal, mandan la frase lo que advirtieron en una especie de danza. Primero entregan la frase, la señalan, se retiran, leve aplauso, mano en el bolsillo, media vuelta y regresan con el se lo dije. Eso siempre es de la misma manera. ¿Sí? Y por no hacerme caso le robaron los 80 millones. ¿Sí? ¿Le dije o no? ¡Le dije! Y le corrieron la cerca a la finca cuando yo dije que escriturara. Pero es que a uno no le hacen caso, ¿sí ven? ¡Le dije! Es que hay que leer antes de firmar. Ahora le toca poner abogado, ¿sí ven?
Cualquiera podía hacer una lista de frases de papá, pero ¿qué produce eso? ¿Cuál es la consecuencia y causa de eso? ¿Qué es lo que expongo en la pelota de letras? ¿A qué se deben esas frases? Nadie está hablando de las abuelas, nadie está hablando de cierta manera de nuestro costumbrismo. Cuando se hacía retrospectiva de lo que era Colombia en la actualidad, se hablaba de noticias. Lucho Herrera gana el Tour de la Vuelta a España. Sí, todo eso, y Happy Lora y el Palacio de Justicia y esto, y pa. Pero nadie hablaba de lo que la gente hablaba en los apagones. de cómo era la crianza de nuestros papás, de las frases de los papás, de las mamás, y cómo yo, yendo de casa en casa, veía que las frases se repetían. Yo creé una obra orgánica donde cada generación se relaciona con otras generaciones. Sí. Es un punto de vista antropológico de la observación participante de comunidades étnicas, de subculturas. Para crear algo del nivel de la pelota de letras, no solamente es suficiente tener inspiración o tener suerte o construirlo a punta de improvisación. Un show de esa magnitud se construye con tiempo, con paciencia y con disciplina. A Andrés López le costó más de una década escribirlo, prepararlo, pulirlo y perfeccionarlo, a lo que eventualmente se convertiría en su obra maestra, porque no fue el resultado de algo repentino, sino que fue el resultado de años de ensayo, error y evolución personal. Su recorrido artístico empezó mucho antes, desde principios de los 90, cuando estaba dentro del mundo de la cuentería. Perdón, siempre me pasa cuando digo esa palabra. Y fue allá en ese mundo de la cuentería donde aprendió y desarrolló su relación con el público, donde aprendió la capacidad de narrar con ritmo y el instinto para saber qué hacía reír y qué no. Ese fue su espacio de laboratorio. Y aunque la pelota de letras no vio la luz sino hasta el 2004, la verdad es que ese show llevaba gestándose desde muchos años atrás. Es importante también aclarar que Andrés López no estaba solo. Él también hacía parte del movimiento cultural de esa época donde se estaba comenzando a gestar el stand-up, donde comenzaron los primeros cuenteros a migrar hacia el stand-up, a migrar del relato largo y tradicional hacia una comedia más directa y observacional. Y de esa transición de la cuentería al stand-up es donde salen muchos comediantes que tenemos hoy en día, como Gonzalo Valderrama, Franco Bonilla, Diego Mateus, Diego Camargo y demás. Y también en esa época existieron actores que veían en la comedia otra forma de expresarse, actores como Antonio Sanín y Julián Arango, que también por esa época hicieron parte del movimiento pionero del stand-up en Colombia. Pero sin lugar a dudas, Andrés López con la pelota de letras fue el que logró mayor visibilidad de todos los que conformaron ese movimiento. Fue Andrés López el que volvió masivo todo un género. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que nos deja para la historia del stand-up nacional. Y es que el stand-up no surge de la nada. Cada vez que ustedes vean un show, un programa, sepan lo que detrás de eso tuvo que ocurrir un montón de coincidencias para que ese programa viera la luz o para que ese show viera la luz. Y esas coincidencias casi siempre involucran a un montón de personas que ustedes no ven o que ustedes no saben de su existencia. Y también sepan lo que cada vez que ustedes ven un gran show de comedia, sepan lo que ese show requirió oficio, paciencia y sobre todo una visión que se mantenga durante el tiempo. Porque incluso cuando nadie más tenía la claridad, Andrés López la tuvo. Y esa claridad fue la que lo convirtió en la cara más visible de toda una generación que hasta ahorita se estaban comenzando a llamar comediantes. Y que hasta el día de hoy me atrevería a decir que sigue siendo la cara más representativa en el país del stand-up comedy. La comedia parte de escribir 1000 páginas para saber que una sirve. Okay. O sea, así es de difícil la comedia. Okay. O sea, de 1000 páginas que uno escribe, una sirve. Como dijo Gabriel García Márquez, un buen escritor no se conoce por lo que dice, sino por lo que bota a la basura. La pelota de letras lleva 20 años en escena. Hay cosas que duran 3 minutos en YouTube. No, en Colombia, Latinoamérica y en el mundo está pasando algo gravísimo, que es que omiten las 1000 páginas que hay que escribir. La idea es un proceso de disciplina. La disciplina, o sea, en mi proceso creativo, porque una cosa es el proceso creativo y otra el acto creativo. Dicen, el acto creativo es mi proceso creativo, entonces yo digo cualquier cosa. No, hay un proceso creativo donde yo no me autoinvalido, yo no me autoevalúo. Yo creo un arbusto de ideas, pero después viene la podada del arbusto para crear el prototipo. Entonces, esa podada del arbusto es importantísima. Es, de verdad, cómo vamos a crear el efecto, porque una cosa es reír y otra es cómo reírnos. Una cosa es rían por qué y otra porque ría. Cuando no hay propósito, cuando el propósito es ser fama, plata, o sea, me emborracho, me peleo. Entonces ya el propósito se desvirtúa y eso autodestruye al creador. Yo la escribí en el año 1993 y la presentaba en las universidades. Y fueron creciendo las generaciones, entonces le iba agregando generaciones, hasta que eso se volvió una masa ya. Y yo, pues obviamente, sacaba la pelota de diferentes lugares. Y llegué al Hard Rock Café en el año 2004 y me presenté por primera vez los miércoles. Yo le dije al dueño, al gerente de Hard Rock Café, le dije, oiga, ¿usted qué día no vende?
A mí me tocó en las discotecas, me tocó en pararme después del cutibiri pachá, a meternos en los bares, a ver qué bar nos abría la puerta. Y yo, venga, a Cartagena, pararse allá, hasta en las playas, eso. Y los costeños a veces me decían, hey, che, bacano, tú eres cachaco, bacano, que cuenta chistes largos, ven, párate ahí. Que quede claro que Andrés no fue como que el único comediante de la época, sino el más notorio de, de esa etapa inicial, ¿sí? La cosa arrancó en el 99, pero es del 2004. O sea, durante 5 años pasaron más cosas detrás o por debajo de Pelota de Letras, de gente que estamos haciéndolo a nuestra manera, pero este man se nos adelantó y armó severo paquete de cosas, pues que él venía fraguándolo desde hace muchísimo tiempo solito, ¿sí? Entonces no fue de la noche a la mañana tampoco su éxito. Y reconozco en Andrés, al igual que toda la gente que ha hecho parte de los booms, que el man se molió el culo en clubes, ni siquiera en clubes de comedia, en chochales de toda índole, en colegios, universidades, cafeterías, parques, salones comunales, puliendo su material de una manera tremendamente terca y autónoma, y pues ergo pues sale la Pelota de Letras, pues que estaba tan sólido porque tipo la pulió pieza por pieza. El man duró 4 años en el Teatro Nacional. Eso ni Shakespeare ni ninguna obra de teatro de las mejores lo había logrado antes. Entonces comenzó a ser notorio un género tremendamente gustador y ganador. La niña de generación X, esta niña sí que le fue mal. ¿Será que me las quito? ¿Será que me las pongo? ¿Será que me echo cuchillo? Voy a echarme cuchillo de una vez porque llevo 3 años haciendo spinning, todos los días haciendo spinning, y haga 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 queme calorías porque todas las vidas son más hembras que yo, porque tienen que ser más hembras todas que yo. Todas son unas hembras, yo soy un bagre, malditas todas perras, todas las odio. Esa es la generación X. Confunde y reinarás. El estilo de Andrés López, visto con los ojos de hoy en día, puede parecer un estilo muy común, pero en esa época fue revolucionario, porque su propuesta en ese momento era distinta. En ese momento fue un acto de rebeldía frente al tipo de comedia que dominaba la escena nacional. Mientras otros apostaban por personajes o actos teatrales, él eligió la ruta de la observación cotidiana, sin adornos ni pretensiones. Y aunque hubo detractores de ese estilo, porque siempre que algo funciona y se sale del molde tiene detractores, Andrés López se mantuvo fiel a su esencia, y esa fidelidad a lo que le nacía de forma orgánica fue la que terminó construyendo una conexión monumental con el público. Ese show para la época no estaba diseñado para complacer o para ajustarse a lo que debía funcionar. Simplemente habló de lo que conocía, describió con precisión quirúrgica a la familia colombiana, y en ese reflejo colectivo hizo que todo el país se reconociera. Algo que en las manos de otro comediante puede sonar simple, como hablar de las mamás, de los papás, de los abuelos. Lo que hizo Andrés López fue volverlo algo íntimo, algo cercano, algo reconocible, confiando que ahí había un poder mayor, el poder del espejo. Y ese espejo devolvió una imagen con la cual millones de colombianos se identificaron de una. Ese gesto, que muchos vieron como ingenuidad, terminó siendo su mayor fortaleza, porque dentro de ese show había mucha autenticidad, y la autenticidad, cuando se sostiene con disciplina y talento, es el poder más grande que puede tener un artista. Porque ojo, no estoy diciendo que Andrés López se haya inventado la observación o el humor observacional, pero lo que sí hizo Andrés López fue convertirlo en un lenguaje nacional, y quizás ahí radica la verdadera revolución de la Pelota de Letras, en mostrar que lo local, lo íntimo y lo cotidiano podían convertirse en un fenómeno cultural masivo. Y lo más importante, lo hizo sin pedir permiso, porque en una época donde lo universal parecía sinónimo de lo extranjero, Andrés López demostró que lo profundamente colombiano no solamente podía sostener un show entero, sino que tenía la fuerza suficiente para convertirse en un acontecimiento histórico. Alguien a quien le aprendí mucho ese fluir a través de las tecnologías sociales fue al magnánime David Bowie, y por eso yo uso zapatos rojos en el show de la Pelota de Letras, porque put on your red shoes and dance the blues, let's dance. Él le explicaba a la gente a través de esa canción que era como, hey, bailemos al son de las épocas. Bailemos al son de las eras y vemos qué nos sirve y qué no nos sirve. Usemos las eras y las épocas como herramientas con propósitos constructivos en el arte, a ver qué nos dicen. Yo pienso que ha sido una búsqueda a la lealtad de lo que soy. O sea, es una búsqueda desde hace mucho tiempo, desde que comencé a presentarme en los teatros y en las plazas, y fui acercándome a la esencia de lo que soy yo. Entonces yo soy así. No soporto los cánones, las ortodoxias de que contar cuentos debe ser así y hacer comedia debe ser así. Es que usted no puede usar esto, si no, eso ya no es stand-up comedy, o si no, eso ya no es comedia. No, yo hago lo que quiero. Yo me caso con el fondo, pero las formas las vamos encontrando que sean coherentes. Yo soy responsable de mi estilo, el estilo, y otros serán responsables de su propio estilo, pero todo tiene consecuencias. Yo tengo una frase que dice: la controversia eleva el mensaje, pero asesina al mensajero. El propósito de la comedia no es hacer reír. El propósito de la comedia es manejar emociones con un final feliz. El lema de la generación Y es:
Tenemos un mundo aparte, nadie sabe qué es. Cada individuo de la generación Y es y existe sí y solo si pertenece a un combo, manada, gueto o pandilla. Todo se hace en combo. Les aterra la soledad en cualquiera de sus manifestaciones. Les aterra almorzar solos, comer solos, hacer cualquier cosa solos, caminar solos, salir solos. Es una reunionadera, una encontronadera. Todos se reúnen con ansiedad en el mismo punto, una conectadera. Todos reunidos, se reúnen con un miedo, con una ansiedad. Todos se miran entre todos y con ansiedad para hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pero están en desventaja. ¿Por qué? Las generaciones precedentes tenemos los días contados, pero esta generación, la Y, no tiene minutos. ¡No tengo minutos! Una de las mayores virtudes de Andrés López fue entender la comedia no como un monólogo unilateral, sino como un diálogo permanente con la sociedad. Su show no solamente se limitaba a lanzar chistes, sino que era un ejercicio de observación atenta y antropológica, donde cada costumbre de la familia colombiana no solamente se convertía en la premisa del chiste, sino también en el remate. Y esa mirada le permitió ir más allá del entretenimiento por entretenimiento. López asumió la comedia como un lenguaje artístico capaz de interpelar, de generar conversación y de abrir preguntas, porque cuando alguien en el público se reconocía en lo que él estaba diciendo, no solamente se reía, sino que se veía obligado a preguntarse por qué somos así, por qué actuamos así. Y en ese sentido, la pelota de letras no solamente se limitó a describir generaciones, sino que se convirtió en un diálogo colectivo sobre la identidad colombiana. Y la precisión con la que trazó esas diferencias no fue casualidad, sino que respondió a años de observar, escuchar y cuestionar todo lo que pasaba a su alrededor. Y ahí es donde está el núcleo de la buena comedia, que es la capacidad de transformar una observación en un relato compartido. Pero López no lo veía únicamente como un trabajo humorístico. Para él, siempre fue una obra artística. Y la comedia simplemente era el vehículo más eficaz para transmitir esa obra. Y quizás por eso su trabajo trascendió. Porque cuando la comedia se asume como arte, deja de ser un acto efímero y se convierte en un testimonio cultural. Y ese fue uno de los tantos aciertos de Andrés López. Comprender que reír también puede ser una forma de pensar. La comedia nunca es un monólogo. La comedia es un diálogo que viene con acusas de recibo de la gente a través de la risa, el aplauso, a través de ciertas interacciones. Pero yo estoy atento a mi público y estoy atento a lo que pasa en el escenario y los veo. Cuando la gente me dice, hey, quiero ser comediante, ¿qué hago? Yo digo, primero fórmese como artista y después elige la herramienta. Y si usted aprende a no dar por sentado la existencia que está a su alrededor, ahí empieza el artista a formarse. O sea, usted tiene que ser un obsesivo por lo que está pasando. O sea, ¿por qué ese color? ¿Por qué la gente está haciendo esto? ¿Por qué la proliferación de esto? ¿Por qué? Y empieza a hacer grandes preguntas. Usted ve un ecosistema de cosas que usted está observando y usted tiene que hacer buenas preguntas. Ese refinar la pregunta crea el arte. Ahí se empieza uno a escribir y a escribir y a escribir y a escribir, a escribir y salen las comedias que perdurarán. ¿Qué es un artista? Es un coleccionista de asombros. Es una persona fácilmente asombrable. Es una persona que quiere comunicar esos asombros de una manera cualitativa. ¿Qué más allá hay de lo que yo estoy testimoniando? Es una pregunta que hay que hacerse constantemente. Yo antes de hacer una comedia, yo decía, era mi tesis de grado de antropología de la Universidad de los Andes, pero yo no quería que esa tesis quedara ahí, ¿no? Un análisis de los mecanismos sociales y de las tecnologías sociales en la cultura hispanoamericana o lo que sea. Yo decía, esto puede servir para algo. No fue un trabajo de improvisación, no fue un trabajo a la brava, no fue un trabajo para rellenar algo. El día que la generación Y le enseñó al papá a usar internet. Mira, papá, tú te metes primero a inicio, programas, internet. Un momentico que usted va arriado, espérese, hombre. ¿Qué es esa flechita que se mueve para todo lado? Quíteme esa flecha de allí, hombre. Quíteme esa flecha que no me deja ver, hombre. ¿Qué es esa flecha? Papá, eso no, la flecha, hombre. Papá, esto mueve la flecha. ¡No! ¡Gloria, venga! ¡Venga, le muestro una cosa! ¡Venga, Gloria! ¡Venga! Uno de los grandes secretos de las creaciones artísticas está en las restricciones. El legendario director de los Looney Tunes, Chuck Jones, hablaba de que cada artista debe ponerse sus propias limitaciones, porque esas son las que marcan qué tipo de juego voy a jugar. Pero esas limitaciones se las debe poner uno mismo, no deben venir de algo externo, porque si vienen de algo externo ya es censura, porque esas limitaciones no buscan frenar la imaginación, sino por el contrario, se obliga a uno a ser más creativo dentro de los márgenes que uno mismo se impone. ¿Cómo doy este mensaje sin violar los parámetros que yo mismo me puse? Y ahí la imaginación, la creatividad se disparan. Porque aunque puede sonar paradójico, la restricción potencia la creatividad. Porque cuando el creador no puede recurrir a todas las herramientas posibles, se ve obligado a exprimir las que tiene a la mano. El límite se convierte en estímulo y la aparente carencia
se transforma en ingenio. Se vuelve una manera de afilar la mirada y descubrir recursos narrativos. En el caso de Andrés López, este principio ha estado presente de manera silenciosa pero constante. A lo largo de su trayectoria se ha impuesto restricciones propias. No apelar al insulto fácil, no depender de la vulgaridad, no construir un personaje basado en lo grotesco. O sea, básicamente todo lo que yo hago. Y esa ética de creación fue lo que lo obligó a explorar más al detalle lo que él sí estaba dispuesto a contar. La familia, las generaciones y los comportamientos que parecían triviales, pero encarnaban verdades profundas de la realidad colombiana. Lejos de ser un freno, esas restricciones fueron un catalizador. Al descartar ciertos recursos, López se sumergió más hondo en el lenguaje de la observación y la descripción. En lugar de buscar atajos, encontró formas más sofisticadas de conectar con el público. Y así cada restricción abrió un campo nuevo de exploración, un territorio que exigía más precisión, más paciencia y más oficio. La pelota de letras también es un testimonio de cómo el arte puede crecer bajo los límites, porque no fue ausencia de reglas lo que permitió que Andrés López construyera un show tan trascendental, sino que fue la disciplina de elegir cuáles serían esas reglas y de sostenerlas con coherencia. Y quizás esa sea otra enseñanza que nos deja la pelota de letras, que la verdadera libertad creativa no nace del todo vale, sino de la decisión consciente de lo que uno se niega a hacer. A mí no me gusta, por ejemplo, hacer ni humor político, ni humor racial, ni chistes de clases, ni diferencias de clases, ni cosas que ataquen algún tipo de género que se les ocurra o lo que sea. Y eso lo he tenido desde hace más de 30 años. A mí no me gusta meterme ni con gremios, ni decir que este gremio es así, ni que el otro gremio es así. Pero yo siempre fui del lado de que todos tienen que reírse. El creador tiene que buscar la forma. Yo estuve en esos procesos de buscar la forma. Yo sabía el fondo de lo que quería, pero estuve buscando formas y experimenté con las formas. Pero siempre hay un lugar de laboratorio, un lugar donde uno puede experimentar con sus prototipos y de ahí sale. Lo que la gente necesita es verse que el artista le da una validación a la existencia a través de lo que está mostrando. Entonces yo lo que hago de alguna manera está proponiendo que tú existes. Entonces no te estoy negando, no me estoy riendo de ti, no te estoy atacando, sino que yo estoy haciéndole un acuse de recibo a tu existencia. Y eso fue como el patrón del fondo de lo que yo buscaba. Y yo tenía que ser el rebelde en ese sentido. Yo me responsabilizo por lo que yo hago, pero solo tú te puedes responsabilizar por lo que tú ves. Dime de qué te ríes y te diré quién eres. Después viene la generación Z. Los niños y las niñas, nacidos del año de 1993 al 11 de septiembre de 2001. Sí, esa es otra de las fechas donde las mamás dijeron, hoy no salgan, sí. El lema de esta generación es, gracias a que fueron educados por un ser llamado Bob el Constructor, su lema es, tenemos un proyecto. Es importante entender que la pelota de letras no nació en un vacío. No es solamente un inventario de costumbres y de tradiciones colombianas, sino que detrás de cada chiste y de cada generación descrita se ven las huellas de un país que ha sido atravesado por la violencia y la inestabilidad. Las décadas de conflicto armado y de guerra civil que hemos tenido han moldeado las familias colombianas tanto como lo ha hecho la moda o la música o el arte o la televisión. Es una realidad constante de nosotros. Es un ruido de fondo a los que muchos nos hemos acostumbrado a vivir así. Y esa realidad subterránea también está presente en el show. En ese sentido, la obra no solamente describe lo que somos, sino lo que hemos temido ser. Las dinámicas familiares que López retrata se entrelazan con miedos heredados. La desconfianza, la sobreprotección, la cautela con los desconocidos, son cicatrices invisibles que, aunque no siempre se nombran, definen el carácter de generaciones enteras. Y la genialidad de López radica en cómo logra introducir esos miedos sin convertir el show en un tratado político ni en una denuncia social. Lo hace a través de frases y gestos que todo el público lo reconoce, porque no solamente nos hace reír de lo que hacemos, sino también de lo que tememos. Y eso me hace recordar una frase de Stephen Colbert que dice que usted no puede reírse y tener miedo al tiempo. Un ejemplo emblemático de esto es una frase que todas las madres colombianas le han dicho a sus hijos, porque esa frase no solamente está cargada de amor de la madre hacia su hijo, sino también de un temor aprendido, de un temor transmitido a través de las generaciones. Y López convierte esa frase en un símbolo, en la síntesis perfecta de una herencia emocional transmitida de generación en generación, y el público al escucharla no solamente se ríe, sino que también recuerda, y de esa manera la pelota de letras logra una hazaña, que es transformar la memoria colectiva del miedo en una experiencia compartida de humor, porque detrás de cada chiste hay un eco de la historia del país, y López decide plasmar esos miedos con una frase brillante que todos le hemos escuchado a nuestras mamitas. No me hagan esta, mire, aviste dónde va a estar, aviste dónde va a estar, aviste dónde va a estar. Uno tiene 34 años y avise dónde va a estar.
A ver, uno a veces no quiere avisar. A veces no le conviene avisar. Todas las veces que uno no avisó, la estaba pasando tan bien que ¿para qué avisaba? La fase fundamental es el miedo de la mamá. Cuando la mamá dice, avise dónde va a estar. Esa es la frase central de la narrativa de La Pelota de Letras. Avise dónde va a estar. Esa preocupación y esa ansiedad de nuestras madres de la posibilidad de perdernos o de que nos pase algo realmente grave. Esa es la esencia fundamental en que se ha construido nuestra nación en los últimos 200 años. El avise dónde va a estar. El elemento fundamental de los actores violentos en Colombia y en el mundo era la ruptura de la familia. El objeto de La Pelota de Letras era unificar la familia. Para mí La Pelota de Letras es volver a la familia. La gente que va a La Pelota de Letras compra 16 boletas, porque van desde la abuelita, bisabuelita hasta el bisnieto y todos se ríen juntos en familia. Es como una fiesta familiar y eso para mí es un gran logro. Y de alguna manera para mí era plantear la idea de que no nos podían quitar nuestra esencia de lo que es la familia. Y el producto que yo hago es crear buenos recuerdos. Yo procuro que en mi vida, en todas las áreas de mi vida, yo esté creando buenos recuerdos. Porque ¿qué es ir a teatro? ¿Qué es ir a un buen teatro? Y pasarla rico. Es un buen recuerdo. Entonces yo siempre he sido de podar. Por eso mis obras se toman tiempo, por eso mis obras de comedia no son una explosión de yo hago lo que me dé la regalada gana de decir porque libertad de expresión. No, la libertad de expresión viene después del deber con la observación, porque soy coleccionista de asombros. Entonces tengo que ser leal a mi principio. Entonces se va por el camino, el sencillo, el fácil, el inmediato y todas las cosas. Eso se hace desde siempre en la comedia. O sea, eso se puede ver. Eso no tiene patrón de originalidad. Eso siempre. O sea, ir por lo primero y lo básico en la comedia es un patrón no original, ya cacofónico, o sea, ya suena a lo mismo. Nos falta una sola generación, la generación de la guayaba. Año 1968 a 1974, hay una roba de guayaba para los que todas sabemos que esto es una roba. Mis guayabecenses, la guayaba. Sí, ¿por qué guayaba? Porque la berraca fruta nos persigue. En todo el almuerzo ejecutivo, plato dominical familiar de jugo te van a servir jugo de guayaba. Jugo que te lo van a servir en un vaso que alguna vez fue frasco de mermelada. Y ese frasco de mermelada todavía está en la casa, frescos. Sí, se niega a irse, es otro pariente, es el único vaso que no rompe en un trasteo. Se llama lonchera metálica cortopunzante con tétano. Se abría con brochecito. Dentro estaba el termo del hombre nuclear que perdía su encanto pop. Cuando la mamá le echaba esa vaina, jugo de guayaba. ¿Qué mamá le echa a sus hijos jugo de guayaba a la lonchera? La de uno. Y el jugo de guayaba es el único fluido que tiene la propiedad universal física de salirse de cualquier recipiente que le contenga. Por supuesto, el exudado de guayaba terminaba empapando, humedeciendo, humectando la servilleta que envolvía el sándwich de huevo. ¿Qué mamá le echa a sus hijos sándwich de huevo a la lonchera? ¡La de uno! Uno podría decir que el éxito de La Pelota de Letras fue tan grande que ni el mismo Andrés López lo pudo igualar ni mucho menos superar. Pero ese juicio no debería entenderse como una crítica hacia él, sino como una medida de grandeza hacia la obra. Hay piezas artísticas que alcanzan tal nivel de impacto que se vuelven irrepetibles incluso para su propio creador. ¿Cómo exigirle más a alguien que ya creó un momento único en la historia de la cultura? Sería como pedirle a Velázquez que pinte algo mejor que Las Meninas, o a Zeppelin que componga algo más trascendental que Stairway to Heaven, o a Cervantes que supere el alcance universal que tuvo el señor Quijote. Son obras que no se deben medir en términos de producción posterior, sino en su capacidad de marcar un antes y un después en la cultura. En ese sentido, La Pelota de Letras ocupa un lugar inédito en el stand-up, porque no conozco un especial de comedia que haya tenido la trascendencia cultural de La Pelota de Letras. Ni siquiera ninguno de los especiales gringos ha calado tanto en la cultura de ellos como este en la cultura de nosotros. Los únicos que se me ocurren es el Class Clown de George Carlin, del cual ya hablamos en este programa, o el Himself de Bill Cosby, pero ni siquiera esos alcanzan a llegar al nivel de impacto cultural en Estados Unidos como La Pelota de Letras fue acá en Colombia. De la comedia latinoamericana no sé, entonces de pronto existe algún especial de comedia latinoamericana que haya logrado eso. Eso saben ustedes más que yo. Si alguno de los mexicanos que ustedes tanto aman logró eso, por favor háganlo saber en los comentarios. ¿Qué especial de comedia latinoamericana logró ese impacto en ese país como este en el de nosotros? Porque en Colombia este show no solamente hizo reír, sino que se metió en la memoria colectiva del país. Ustedes entienden
bien lo difícil que es eso? O sea, es que este especial lo vio todo el puto país. Es una genialidad completa. Este especial se volvió parte de la cultura pop colombiana. Ustedes magnifican lo que es eso para un show de stand-up comedy colombiano. Es intocable lo que ese señor hizo. Jerry Seinfeld alguna vez dijo que un comediante pasa por 4 etapas: hacer reír a los amigos, hacer reír a extraños, que le paguen por hacer reír a extraños y finalmente que los extraños comiencen a hablar como el comediante, con sus modismos, con sus gestos, con sus mañas, y ese último nivel es el más difícil de alcanzar, y López lo consiguió con creces, porque durante casi una década el país hablaba como habló Andrés López y se volvió casi que en un bucle como el del huevo y la gallina, porque todas las frases que dijo Andrés López en ese show eran frases que ya se usaban en la cultura colombiana por los papás, las mamás, los hermanos, los primos, toda la familia utilizaba esas frases, pero después de ese show, cada vez que se utilizaba una frase se citaba a la pelota de letras. Yo me acuerdo que mi mamá ya no decía deje así, sino decía como dijo el muchacho ese, deje así. Imagínense ese bucle, imagínense lograr ese impacto cultural. Es hermoso lo que logró Andrés López. Volvió todas las frases coloquiales en una referencia cultural compartida, y ese fenómeno revela algo aún más poderoso, y es que la obra dejó de pertenecerle al autor para convertirse en un patrimonio cultural colectivo. López hablaba, pero la sociedad se apropió de su voz, de su estilo, de sus gestos. Fue un momento cultural tan confuso porque el espejo había sido tan preciso que ya no se sabía si López había retratado la familia colombiana o si la familia colombiana había comenzado a retratarse a sí misma a través de la pelota de letras. Por todas esas cosas se puede decir que Andrés López abrió un camino gigante, porque él habló para que los comediantes de la noche pudieran narrar y para que mi generación pudiera gritar, porque cada revolución necesita un punto de partida, y en el stand-up comedy colombiano ese punto de partida tiene nombre propio y se llama la pelota de letras. Después de todo lo que yo caminé, que la gente diga la pelota de letras para mí es un orgullo y es una responsabilidad grandísima. O sea, soy responsable de una obra que yo le pasé el casting. O sea, gracias haber creado un With or Without You. Gracias a haber creado un Cutibiri Pachada. O sea, algo que quedara a la gente. O sea, es gracias. Comején. Sí, un comején. Todo ese tipo de cosas y las cosas que yo quería que la gente recordara. Yo cuando hice la pelota de letras y cuando hago mis obras, hago obras orgánicas o obras que cambien. Entonces hay una frase de Heráclito de Tebas que dice: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Nadie va 2 veces a la misma comedia. A mí me gusta esa esencia del caos de la obra de arte. O sea, que haya órgano, que haya tejidos, que uno pueda improvisar, que uno pueda hacer. Y también es una obra que se hizo pues con mucho amor y dedicación, y yo me quemé las pestañas para hacer esa vaina. Uno la sufre, la llora, la recuerda. Yo la considero una obra de arte porque si algo trasciende en el tiempo se vuelve arte. La Gioconda lleva ahí pegada en esa pared sus buenos años. Es por algo, ¿no? Entonces, si algo trasciende ya es arte. O sea, lo que pasó en el DVD realmente es una fotografía de un momento histórico de la pelota. O sea, era lo que estaba escrito ahí. Sí. Y entonces yo hice una obra que es una estructura que cambia, una estructura cambiante donde la gente se reencuentra con la comedia. Se reencuentra con la comedia porque esa comedia realmente no es un monólogo, es un diálogo. Búsqueme, mire. Usted está buscando lo que no se ha perdido. Oiga, fue muy bonito volver a ver la pelota de letras. Hacía muchos años que no la veía. Yo me acuerdo que fue mi primo, Moiso está viendo esto. Moiso fue el que me pasó el DVD pirata de la pelota de letras, porque hay 2 versiones. Está la oficial, que es la que está por internet, y la pirata, que no sé. Eso todavía alguien debe tener esa versión pirata en su casa. Guárdela como un tesoro, porque esa versión pirata es la mejor que hay. Y entonces fue muy bonito volverlo a ver ahora con ojos de comediante, y como entender un poco más de la estructura y de qué era lo que estaba haciendo en el escenario ese señor ahí. Cuéntenos cómo fue su primera vez viendo la pelota de letras. Yo creo que todos recordamos la primera vez viendo la pelota de letras. Ahora, espero este video lo vean y lo compartan bastante, porque para este video me tocó ver entrevistas de Tropicana y de La Calle. Ahí donde me salen los ojos por ustedes, ese sacrificio. Entonces por favor me lo comparten bastante. Los he de ver en las historiecitas de Instagram y en TikTok y en todo lado. Como dato curioso, hay 2 datos curiosos. En los pasillos de la comedia y de camerinos de comedia se escuchan muchos rumores sobre la pelota de letras. Rumores que no al lugar porque no tengo pruebas de nada de lo que dicen. Pero hay un rumor que yo quisiera que fuera cierto. Una vez más, es rumor. Yo no sé si esto es cierto. Lo más seguro es que no, pero ojalá sea cierto. Y si no es cierto, volvámoslo cierto. Volvamos una mentira cierta. ¿Por qué no? Otra mentira más que se vuelve
es cierta en este país, no la sabe yo nadie. Dicen los rumores que López, una de sus estrategias de marketing fue regalarle los DVDs a los vendedores de semáforos. Y pues los vendedores de semáforos obviamente se los iban a recibir regalado, porque era regalado, y ellos fueron los que le hicieron el marketing. Si esa historia no es cierta, yo quiero que sea cierta porque es una forma de hacer marketing muy guerrilla. Amo las formas de marketing guerrilla. Lo mejor que uno puede hacer es marketing guerrilla. Otra curiosidad fue que alguna vez yo le escribí a Andrés López para hacer una aquelarre, pero me ignoró, me dejó en visto. Como debe ser, no lo juzgo por eso. Yo también me dejaría en visto. O sea, si yo fuera Andrés López y yo me escribo, por favor, o sea, no me hables. Siento que sería muy interesante poder hablar con él de eso, pero no va a pasar. Ya, no se ilusionen como yo me ilusioné. Yo me cansé de ilusionar y no pasó, y no va a pasar. Y ya, por último, recordarles que tengo gira en Estados Unidos con el show Gordo y Feo. Para que vayan a verme, las boletas las consiguen por tickery.com o en el primer comentario estoy yo, ahí están las boleticas. Ya no siento más, suscríbanse al canal, dejen su comentario, qué les pareció la pelota de letras, si les gusta, si no les gusta. Hay gente que no les gusta, está bien. Sigan pendientes al canal, que estoy subiendo mucho stand-up por acá y otras cosas que voy a estar subiendo, otros formaticos que me parecen interesantes. Y ya, muchas gracias, nos vemos en los escenarios.